¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la imagen que estuvo circulando de un supuesto misil volando sobre España. Según lo que reportan, este habría sido un bólido. Según España, descarta que este objeto, esta luz, habría sido un misil. Creen que habría sido chatarra espacial o tal vez un meteorito entrando a la atmósfera, pero aseguran que no se trata de un misil. El Centro Superior de Investigaciones Científicas de España descartó que este bólido que sobrevoló la noche del viernes en el este peninsular habría sido un misil. Descartan que habría sido un misil según lo que han detallado. La conclusión se adoptó después de que un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio analizara con detalle las imágenes y las mediciones tomadas del bólido. Bueno, pues ahí está ya la confirmación de lo que, bueno, pues de lo que no fue, ¿no? No fue un misil según lo que reportan. Ahora, otra imagen y quiero que escuchen un poquito el audio. Vamos a este tema. Мы продолжаем выполнять боевые задачи и будем идти вместе до самой победы. Polski Korpus Ochotniczy od pierwszych dni powstania Korpusu Sił. Bueno, parte de lo que están diciendo el cuerpo de voluntarios polacos y rusos que han emitido una declaración conjunta sobre sus batallas contra el ejército ruso. Hay un grupo de voluntarios militares polacos y rusos que están dentro de Rusia haciendo batalla contra las fuerzas del ejército ruso, según lo que reportan. No ha habido muchos ejemplos de cooperación entre estos voluntarios. No serían no serían soldados polacos, sino serían voluntarios, ¿verdad? O sea, no son soldados activos, a lo que me refiero, según lo que han reportado. También muestran estas imágenes del MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la 49 Brigada de Aviación Táctica, los famosos Ghost o fantasmas. Bueno, pues ahí también, ¿no? Mostrando un poco de fuerza en ese tema. Ya en las próximas semanas, se aseguran, estarían los F-16 también listos para ser parte de esta fuerza aérea. Mientras tanto, también se muestran estas imágenes que no están, estas sí que, repito, no están confirmadas, pero se empiezan a mostrar en redes sociales. Algunos ya dan por hecho esto, yo la verdad es que lo dudo bastante. Supuestas movimientos de tropas en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. No hemos podido confirmar el tema, así que de momento yo lo tengo como sospechosa la imagen que circula, en sentido de que, bueno, pues hay diferentes versiones, diferentes imágenes. Ahí se ven más imágenes de supuestas tropas, de movimientos que habría entre la frontera de un país y del otro, ¿no? Pero realmente, pues ya saben cómo es esto, ¿no? De repente y luego no es, o no siempre es lo que parece, así que pues bueno, habrá que esperar a más detalles de este tema. Esperaremos que pronto podamos confirmar esto. Mientras tanto, pues empiezan a surgir esas imágenes. Lo que sí se ha estado observando muchísimo son las protestas en Israel, esto contra el régimen de Benjamín Netanyahu, que bueno, pues siguen apareciendo en diferentes puntos de Israel. Miles de personas que no quieren que siga gobernando ese país, así que pues también parte de lo que sucede. Mientras tanto, también en China, imágenes sorprendentes y vientos huracanados que habrían golpeado diferentes edificios de apartamentos, esto en la provincia de Cantón en China, donde habría roto ventanas en algunos puntos. Y bueno, pues aquí alguna de las imágenes de cámaras de seguridad. También el día de hoy surge una imagen, una entrevista que hace BBC News. Ahí está el entrevistador y ahí está el entrevistado, que es el presidente de Guyana. Si les aconsejo, si gustan, que vean la entrevista. Está en Twitter, está en pues todos los medios ahí, sobre todo medios internacionales han replicado la entrevista, porque le pone una arrastrada el presidente de Guyana al conductor de la BBC, que quiso así como porque ya ven que Guyana tiene muchas reservas de petróleo y están sacando petróleo, ¿no? Entonces quiso decir algo así como que, oigan, bueno, pero van a sacar petróleo, pero y luego no van a contaminar ustedes mucho, porque pues van a sacar petróleo y esto equivale a mucha contaminación. Y no, haz de cuenta que le dieron en el punto más sensible al presidente de Guyana y le respondió, o sea, ustedes, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, quien quiera que sea, de donde sea el entrevistador, ¿no? Dice, ustedes nos van a dar lecciones a nosotros, por favor, dice. El tamaño de Guyana, dice, haz de cuenta que es del tamaño del Reino Unido y de Irlanda, dice. Y casi todo es vegetación y casi todos son plantas, dice. O sea, somos un país súper verde y ahora resulta que ustedes nos van a criticar porque contaminamos. Dije, nosotros protegemos el medio ambiente, ustedes no lo hacen. No, me le puso una friega, pero buena, de esas que de repente hace falta, porque
en ciertos países, en ciertas potencias, de repente, pues sí, ¿verdad? Van y voltean a ver a los países, pues digamos, menos favorecidos económicamente, como si fueran seres de otro mundo, ¿verdad? Seres superiores que vienen aquí a enseñar y a decir cómo se tienen que hacer las cosas según su propia versión, ¿no? Es como cuando van a El Salvador, ¿no? Y quieren aleccionar qué son y qué no son derechos humanos, cuando dices, bueno, lo que había antes claramente era terrible. Bueno, pues así, ¿no? Son situaciones muy curiosas en las que dices tú, si tuvieras el mismo problema en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, harían eso y cosas peores, digamos, ¿no? Como dicen. Pero bueno, muy buena, muy interesante la respuesta del presidente de Guyana, pero vamos a los pues puntos más importantes del día de hoy, a los titulares de este momento. Y tenemos que empezar, evidentemente, pues con lo que está pasando, esta revelación que se hace por parte de Estados Unidos de que lo que sucedió en La Habana y en China, por cierto, el famoso síndrome de La Habana. ¿Qué es el síndrome de La Habana? Bueno, es un fenómeno, vamos a llamarle así, un fenómeno que le empezó a pegar a los diplomáticos de La Habana y de China. No nada más a los diplomáticos, sino, por ejemplo, a familiares. Por ejemplo, iba la mamá de un diplomático, ¿no? A visitar a esta persona, ¿no? Vamos a decir una secretaria que trabaja en la embajada, vive en su apartamento, viva su mamá o iba su papá o lo que sea, y también el papá empezaba a pasar lo mismo. O sea, no nada más era a los que estaban ahí, sino a los que rodeaban a los diplomáticos, ¿verdad? Pero estás hablando de que hubo gente que se enfermó gravemente, gente que perdió la posibilidad de caminar, vamos, terrible. Y durante el momento en que recibían esos ataques, pues al parecer energéticos, según lo que reportan, habrían quedado en ese momento sin la memoria de corto plazo, no podían recordar palabras, o sea, batallaban mucho para estar concentrados. Parecía como una especie de experimento. Por algunos meses, incluso yo diría por ahí un par de años, se quiso borrar el tema y se quiso decir, es que esto pues no fue más que psicológico. Acuérdense que llegaron a decir eso. Llegaron a decir que fue psicológico. Después se supo que la CIA está pagando dinero a todos los que vivieron esto por lo sucedido, o sea, por todos esos ataques. La CIA ha estado pagándoles pues dinero para que se recuperen, vamos, como una indemnización, ¿no? Dice, a pesar de los enfrentamientos por la realidad del síndrome de La Habana, los agentes de la CIA han cobrado por las lesiones. O sea, quiere decir que estos agentes afectados por estos problemas, digamos, han sido o les han estado pagando porque han tenido lesiones en el cerebro. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, un informe asegura que esto fue generado por un adversario, un país adversario. Y hay, esto en un reporte de 60 minutos, hay otros agentes digamos, de la inteligencia de Estados Unidos que aseguran que estos ataques no nada más pasan en China y en Cuba, que estos ataques a los diplomáticos de Estados Unidos también los han hecho en otros países, vamos a decir enemigos, ¿no? Enemigos de Estados Unidos. Ya les ha sucedido anteriormente. Nada más que no han querido revelar cuáles son esos países porque son casos que están todavía investigando, porque son cosas que no se pueden revelar ahorita. Pero hay evidencia y lo reportan en 60 minutos donde estos ataques habrían sido por países extranjeros. Sospechan de Rusia específicamente, que es la que podría tener la tecnología para hacer esto. Tienen ya tiempo investigándose, desde hace 60 años se investigan una serie de proyectos de Rusia, de los soviéticos en aquel momento, a ataques hacia los diplomáticos a través de ondas. O sea, no es algo nuevo, no es algo reciente, sino que esto ya tiene tiempo, pero que ahora pues se ha perfeccionado al parecer. Los funcionarios de Washington todavía se muestran reacios a hablar del tema y no quieren todavía asegurar si es Rusia o si es alguien más o cuáles son sus sospechas por ahora. Los funcionarios de la CIA, del FBI, del Departamento de Estado y otros funcionarios de los Estados Unidos, incluso canadienses, han estado pues investigando ese tema. A esto se le conoce como el síndrome de La Habana y según lo que reportan, pues este caso o este proyecto por ahora creen que o revelan ahora que sí fue un ataque, no fue psicológico ni nada de eso. Según esta investigación, la teoría de que algunos de estos funcionarios resultaron heridos por un arma de energía se desconoce por ahora todavía todos los resultados, pero se está investigando esto. El informe representa ya un avance pequeño, el último informe en el que revelan que sí es un ataque, pero al menos es significativo que se reconozca. Dice por ahora que se está investigando, que de momento pues no hay detalles de qué tipo de arma ni pues cómo encontrarla. Dice, es un avance con respecto a la gran cantidad de informes recientes que
prácticamente descartaron la posibilidad en un principio, habían descartado la posibilidad de que esto fuera un arma y pensaban que era psicológico, hasta que pues reunieron una cantidad de 1,000 estadounidenses en el extranjero que habrían tenido afectaciones en su cerebro. Aparte son descripciones muy claras en las que aseguran no es un pillidito, no es un sonido, es un ruido fuerte que dice, es como si algo circular estuviera alrededor tuyo, ¿sí? En el que son muy muy afectados, en el que no les permite recordar cosas a corto plazo, en el que no les permite recordar ciertas palabras. O sea, es un tema en el que ya cuando juntas 1,000 casos dices, oye, pues y en diferentes países hay algo ahí, ¿no? Entonces, estos incidentes van desde el inicio del 2016 al 2018, que fueron el boom de esos ataques, aunque insisto, ya desde los 60 se han investigado ciertos ataques. Hay países en los que se han sufrido este tema: Rusia, China, India, Alemania, América Latina, en diferentes partes, no dicen cuáles países. En Washington, D.C., e incluso en el campus de la Casa Blanca, ha habido casos de este tipo. Por si quedaba duda, si tenían la posibilidad de usar ese tipo de artefactos dentro de la Casa Blanca, pues hay casos en la Casa Blanca reportados, hay casos en Washington, D.C. Entonces, pues, bueno. Hay un señor que se llama Mark Sight, un abogado de Washington, D.C., que durante mucho tiempo estuvo ayudando a agentes de inteligencia a desenredar los problemas con las agencias en diferentes temas. Pero ahora aseguran que estos casos, que comenzaron mucho antes del 2016, o sea, había muchos más casos, pero no se les tomaba en serio. Ahora, bueno, pues dicen, tendrá que revisarse hacia atrás cuánto tiempo tiene este tipo de fenómeno de uso, ¿verdad?, de ataques. Hay varios informes, por ejemplo, hay uno de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina del Departamento de Estado, que aseguró que los incidentes de La Habana coincidieron con la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba por parte de la administración de Obama. O sea, Estados Unidos y Cuba mejoran su relación. En 2016 recordarán que normalizaron las relaciones, ya se podían viajar, ya se podía enviar de Estados Unidos dinero a Cuba, de Cuba a Estados Unidos. Vamos, que era ya una relación normal, ¿verdad? En ese momento empiezan los ataques. ¿Por qué será? Y así, bueno, hay varios detalles en ese sentido, ¿no? Que llaman mucho la atención, pero al menos por fin se la conoce y ya podemos decir que esto es un arma y es un ataque que se hace a diplomáticos en este caso, ¿no? ¿Cómo se podrá usar? ¿Cuáles podrían ser sus efectos a largo plazo? Pues hay muchas preguntas ahí. No es la primera vez que se habla de armas psicotrónicas, así es como le llaman. Ya se han presentado por diferentes países. No nada más es que Rusia o China las tengan, sino que ya es un tema que se tiene en otros países también y que se puede utilizar incluso para generar, por ejemplo, calentura. O sea, desde una cierta distancia pueden hacer que un grupo de personas tengan calentura, o sea, fiebre, a nivel de fiebre. Y eso hace pues que no puedan atacarles. O sea, les mandan esa señal, hacen que sientan esa calentura, se sienten terriblemente mal, no pueden combatir, no pueden pensar bien. Y así, ¿verdad? Hay también otros tipos de armas psicotrónicas en las que, por ejemplo, envían mensajes. Por ejemplo, si hay un grupo de adversarios que quieres convencer de que pues deserten y que se vayan de ahí, se manda un mensaje, ¿no? Y así hay una serie de armas. Bueno, esa es la famosa guerra electrónica, ¿verdad? Hay diferentes métodos y formas. Unas que son para, por ejemplo, detener un avión, ¿no? Hacer que no haya señales en ese avión, como lo veíamos hace un momento en el video anterior, que si pueden chequen, ¿no? 1,600 aviones de Europa han reportado casos en los que su señal simplemente desaparece, su señal de GPS. Y esto, pues no nada más es en Polonia, como al principio, sino que esto ya al menos son 7 o más países por ahí que tienen esos reportes, ¿verdad? Eso es también parte de esa guerra electrónica, ¿verdad? O es lo que se sospecha al menos, ¿no? Y eso es parte de lo que está investigando. Pero bueno, vámonos a otros asuntos también interesantes.